Hey banda, saludos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes como cada miércoles. Bienvenidos a su programa de podcast de músicos cristianos. Estamos contentos de estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros. Hoy estamos, pues después de las vacaciones que tuvimos, Osdi, pues estamos aquí ya en el segundo miércoles, ya después de ese lapso que nos echamos, ¿no? Y después de unos buenos toques del miércoles pasado. Con el perico. Con el famoso perico. Un gusto saludarte, Osdi. Bonito, te escucho medio ronco. ¿Qué traes? No manches, bro, ando malísimo. Es que eso de andar cantando en los camiones me jodió. Espero que no traigas Omicron o Deltacron, porque si no aquí vamos a salir. Octagón traigo. Buena, bonita, Pues sí, amigos, colegas, es un gusto poder saludarlos una vez más en tu podcast de músicos cristianos. Recuerden suscribirse, recuerden que estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Spotify. Para que nos sigan ahí, sigan la página, le den like. Y bueno, podamos seguir haciendo estos videos. Hoy nos complace tener un invitado muy especial, nuestro amigo y hermano, lo voy a presentar. Él es ingeniero en audio y producción musical, es músico cristiano también, es productor, es guitarrista, bueno, todo un estuche de monerías, como decimos por ahí, ¿verdad? Él es Yael Melchor. Yael, bienvenido. Muchas gracias, Osdi. Gracias por un placer aquí acompañarlos en su podcast. Y bueno, hoy tenemos un tema relacionado con él. Con esta parte de los estudios de grabación, con el home studio. El tema de hoy se titula ¿Cómo crear o cómo hacer tu home studio? Porque seamos sinceros, Juanito y Yael, el deseo de todos los músicos, y me incluyo, siempre es tener dónde grabarte, dónde escucharte, ¿verdad? No solamente tocar, sino que tengas ese espacio con lo que todos los músicos soñamos, donde puedas hacer tu propia música, donde puedas escucharte. Y yo creo que ese es el sueño, sin temor a equivocarme, al menos del 95% de los músicos, tener un home studio, ¿no es cierto? Claro, y aparte como que ahorita con la pandemia se agudizó, ¿no? Este sentir de tener donde grabar, porque realmente un músico se transmite tocando. Por la pandemia se tuvieron que encerrar, nos tuvimos que encerrar todos. Entonces como que se agudiza este sentido de buscar o encontrar la forma de grabarse, ¿no? Para exponerse. Oye, sí, también hay algo aquí que sobre todo que pensamos en hacer estudio y se nos va como la magnitud que tenemos aquí, ¿no? De no manches, o sea, carísimo, que computadoras, todo lo que tengo que tener, y pues ahorita vamos a aclarar algunas dudas, ¿no? De que lo fácil todo que es eso ahora. Claro, todo eso vamos a tocar. Está súper bien. Entonces quédense con nosotros y vean, porque tenemos al experto aquí que nos va. Pero antes que nos digan, ¿no? ¿Dónde estudió? Para ver si es cierto que sabe, ¿no? Para comprobar. A ver si es cierto. Sí, no manches. A lo mejor nada más vi un tutorial en YouTube y dice, ¡ay, ya! No, yo sí estudié. No como nosotros. No es cierto. No como nosotros. Yo estudié 4 años en Ciudad de México, en una escuela que se llama Academia de Música Fermata. Humildemente ahí. Humildemente, ve nomás. Vale, que dijo aquí en el SUDMEG, El sindicato. El sindicato. Fíjate que estudié en el sindicato, de niño, música. Pero aquí en Academia de Música Fermata estudié 4 años. Me terminé en el 2015. Me gradué, me titulé, todo en orden. Y pues ya ahorita me doy cuenta, ¿no? Ya son 7 años fuera de la escuela, trabajando arduamente, y pues bueno, ahí fue donde estudié. Qué padre, ¿no? Pues es una Manches, excelente. imagínate qué experiencia, ¿no? Pues hasta donde sé, yo es la mejor escuela que yo sepa aquí al menos de México. No, de América. Muy reconocida. De América Latina es una de las mejores. Y en México una de las primeras de escuelas de música privadas. Oye, pues qué no, padre. Pues, sí. No, pues qué chido, porque va a tener ese sustento, ese soporte, la plática que vamos a tener No, hoy. y si no creen, aquí tenemos el título. Mi cédula, que la La cédula traigo. profesional. Ahí búscalo ahí, por favor. Si A eso ver si si lo es checas en cierto. el sistema, a ver si sale. Eso lo checa la computadora y sale. Ándale. Sí. No, pues mi brother, de verdad es un placer tenerte aquí, y siempre el tema que tenemos, siempre la persona es acorde a ello, y pues no manches, o sea... No es la excepción. Sí, no, o sea, con el currículum que traes, pues yo creo que va a ser interesante para todos los que están interesados en poner algún estudio y
disipar sus dudas, ¿no? Así es. Claro. Pues Yael, cuando hablamos de hacer tu home studio, todos entendemos que es hacer un estudio en tu casa, ¿no? De hecho, esto es un home studio realmente, lo tenemos aquí en casa. Y la pregunta más importante y donde todos nos quebramos la cabeza, yo pasé por ahí también y todavía seguimos en este proceso. ¿Qué es lo primero que debemos de comprar? ¿Qué es lo primero que necesitamos cuando pensamos en crear un home studio? Pues bueno, yo pensaría que una de las cosas importantes o esenciales para empezar a tener nuestro home studio, como dices, home de casa, ¿no? El estudio en casa, pues definitivamente yo pensaría en una computadora. O sea, es lo primero, ¿no? Antes Sí, de claro, cualquier otra cosa. porque, o sea, hay, digamos, alternativas para evitar una computadora, pero creo que hoy en día para efectos prácticos, para otras aplicaciones de producción, que si le quieres meter batería a tu grabación, que si le quieres poner tal cosita y esto, pues necesitas una computadora con un programa de audio, ¿no? Entonces, yo pienso que lo esencial, sí, hoy en día es tener una computadora. Digo, tenemos de 1001 formas, de 1001 sabores, con Windows, con iOS de Apple o incluso con Ubuntu, ¿no? De este sistema operativo alterno a todos estos. Y cada sistema operativo tiene sus propias ofertas de DAWs, ¿no? De programas, de software de grabación de audio. Entonces sí, yo diría que lo principal es una computadora, que es con lo que se empezaría para poder grabar, capturar el audio y producirlo. Ahora, la mayoría, creo yo, sin temor a equivocarme, que la mayoría de músicos ya contamos con la computadora. Digo, tienes la computadora de las escuelas, ¿no? De la secundaria, claro, de la prepa, con la que haces las tareas. La que te regalaba el Exactamente. gobierno, ¿no? Pero tienes una computadora siempre. Ahora, esa computadora hay que hacer también objetivos. No siempre, aunque ya la tengas, no siempre es adecuada. No siempre está preparada para grabar, ¿no, Yael? Claro, claro. Yo creo totalmente. Que hay ciertas características que debemos de incluirle, de anexarle, ¿no? A esa PC, o sea, como dices, Windows o una Mac. Sí, claro, totalmente, porque conforme va avanzando la tecnología, el tiempo, las ofertas se van haciendo más amplias, o sea, de software se van haciendo más amplias en las dos plataformas principales, ¿no? Que es Windows y iOS, ¿no? O el sistema operativo de Apple, de Mac. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, los programas y los plugins, que a ver si ahorita hablamos más detalladamente de esto, que son como pequeñas extensiones, pequeños programas que trabajan junto con el programa de audio, van teniendo más requerimiento de equipo, como que se va haciendo más exigente con el uso de equipo porque van siendo mejores. Entonces, más RAM, ¿no? Ajá, para esto necesitamos una RAM mínima. De hecho, cada vez que tú te metes a la página de, no sé, voy a mencionar por ahora unos Pro Tools, de Avid o Ableton Live, o Logic, ¿no? Cubase de Steinberg, o Logic del mismo Apple de Mac, te vienen requerimientos mínimos que tiene que tener tu computadora para que se pueda usar óptimamente el programa. Entonces sí, yo creo que actualmente lo mínimo tenemos que tener sí o sí un disco duro SSD, ¿no? Que es como un disco con mayor velocidad de escritura y grabación. Entonces, un SSD, no importa qué tan grande sea, porque al final solamente se va a ocupar para instalar el programa, que es un Solid State Disk, un disco de estado sólido. En segunda, un mínimo de RAM, que podría decir que un 8 GB es algo mínimo, pero por experiencia no les va a alcanzar. Por lo que les digo, por si quieren estar usando cosas, de repente la computadora ya como que está ahí temblándole las patitas y dice, no, ya mejor quítame unas cosas de encima, ¿no? Y se te ocurre abrir de repente WhatsApp o algo y tronó. Sí, tronó la computadora. Entonces, yo diría que para aplicaciones de audio en específico, 16 GB de RAM es lo
lo óptimo. Lo mínimo, ¿no? Ya. Sí, exacto. Como que con lo que puedes trabajar ya profesionalmente sin tener estas interferencias del sistema, ¿no? Que te hace de requerimientos. Y pues solamente sería eso, que es lo básico, ¿no? El RAM y un buen disco duro, porque tenemos estos discos de HDD, el disco duro normal, que realmente la velocidad de escritura es muy lenta, entonces lo que necesitamos es velocidad, porque si no empezamos a tener problemas de latencia, problemas de que no aguanta varios canales de grabación, porque no tiene una velocidad óptima para escribir, ¿no? Sí. Que es lo importante. Eso también es importante, lo que tú dices, ¿cuántos canales vas a grabar? Por ejemplo, aquí tenemos 32 de RAM. Y a veces, como grabamos a veces hasta 20 canales simultáneos, he grabado 20 canales al mismo tiempo, ya anda clipeando, ya anda llegando al límite con 32 de RAM. Claro, totalmente, porque ahí, o sea, el sistema está cargándose de información que procesa al momento, ¿no? Entonces, la RAM es la que te ayuda como a hacer un buffer, ¿no? Como a desarrollar ahí la escritura. Exacto. Pero si no tienes un buen disco duro y le quieres meter más de con lo que cuentas, que es esto te digo, de la capacidad de escritura del disco de estado sólido, pues se va a saturar eventualmente. Entonces sí es importante también saber lo que tú decías, es importante. No sé, si vas a grabar un canal, una voz nada más y una guitarra, pues quizá 32 gigas están pasados, ¿no? Exacto. Pero como dicen, entonces si piensas en grabar ya más de 8 canales, pues ahí sí te requeriría más claro, memoria RAM, ¿no? Si eres un músico que lo único que quieres es grabarte a ti tocando para tenerlo como contenido en tus redes o mandárselo a alguien para que como una prueba de talento para conseguir algún trabajo. Una maqueta, ¿no? Alguna maqueta, algo sencillo que te dicen, oye, brother, ¿crees que me puedas grabar unas guitarras o un piano en mi canción? Bueno, con 2 canales que tengas libres, creo que es más que suficiente para comenzar a hacer esto. Ya sí, y el requerimiento mínimo para esto serían, yo creo que de 8 a 16 gigas, claro. Pero si ya quieres empezar a hacer algo más, que a lo mejor editas tu guitarra, que le pones un efectito, que la distorsión o todos estos plugins de emulación de sonido que hay ahora para guitarras, o que le pones una librería de Kontakt a tu piano, pues definitivamente vas a necesitar más RAM porque la computadora te va a exigir más RAM. Entonces claro, se te va a empezar a trabar. Entonces yo creo que es dependiendo de qué es lo que necesites hacer, ¿no? Si es algo sencillo, de 8 a 16 RAM, pero si ya quieres hacer o ir más allá y meterle que pianos, pads y secuencias y chalala, pues sí vas a necesitar un poquito más de RAM. Okay. Oye, si por ejemplo para las personas que dices, oye, pues yo estoy empezando, tengo una computadora básica, no sé, es 4 de RAM o 6, ¿se le puede anexar externamente para la RAM y para...? Sí, hay más que... Miren, les explico. En las Mac, me parece que de los modelos más o menos de 2016 hacia atrás, se podía extender la capacidad de RAM. Yo tenía una MacBook 2011 y la llevé a tener hasta 16 GB de RAM, lo cual para el momento era como que mucho, ¿no? Para una MacBook, sí, para una laptop. Sí. Actualmente, yo creo que el 90-95% de las computadoras de Windows o que contienen Windows son extendibles en RAM. Entonces es cuestión de que yo lo que hago es buscar en YouTube, ¿no? Como normalmente los que hacen esto son gringos. Entonces yo le pongo how to RAM PC y pongo el modelo de la computadora, ¿no? Por ejemplo, no sé, Huawei G500. La buscas, ves, y ahí mismo te enseñan cómo cambiarlo, ¿no? Desatornillar la parte de atrás y ver si realmente tienes la capacidad de extenderla, porque hay computadoras que vienen como las MacBook de ahora, que yo creo que han de ser de 2018 para adelante, que vienen soldadas todos a la placa. Entonces ya no se puede, pues tienes que comprarla de fábrica, ¿no? Exacto, tienes que invertirle desde antes unos cuantos 10,000, 20,000 pesos extra para poder tener más RAM, ¿no? Digo que es como que lo que está apostando Mac o Apple, que te está cobrando más, se supone, para
para rendir, ¿no? Sí. Aunque hay opciones mucho más asequibles de Windows que igual, a lo mejor la compras con 8 gigas y dices, no, pues tiene 2 ranuras, le compras 2 de 16 RAMs, 2 de 16 gigas y ya tienes 32 gigas de RAM. Es lo que te iba a preguntar, fíjate. Ese es otro aspecto, ya tenemos en la computadora. Ahora, el sistema operativo, ¿cuál es mejor, el Windows o Mac? Porque existe siempre esa polémica de que Esa pelea. Windows o iOS, ¿no? Claro, bueno, en mi experiencia yo he usado de las dos plataformas para grabación y producción, y yo te diría que hoy en día, no importa qué sistema operativo, los dos, con una buena computadora, un buen procesador, que tengan ambas computadoras, digamos Mac o Windows, se puede hacer exactamente el mismo trabajo. Yo creo que si hablamos de 2008 hacia atrás, 2010, sí te diría totalmente que Mac, porque tenían como monopolizado el mundo del audio, ¿no? Todas las interfaces trabajaban con sistema Macintosh, las interfaces viejas de audio, de grabación de estudios grandes, trabajaban solamente con Macintosh. Entonces tenían Pro Tools, incluso solamente trabajaba con Macintosh. Sí, Y Pro Tools siempre ha sido como el programa, ¿no? el estándar de toda la industria musical, ¿no? En cuestión de grabación. Entonces yo te diría que hoy en día realmente lo que importa, y lo que yo siempre lo he dicho, no importa la escuela, no importa qué programa uses, si sabes cómo usarlo y sabes cómo sacarle el máximo potencial a lo que tienes a la mano, eso es lo que te sirve a ti. O sea, realmente hoy en día no creo que haya algo más. Lo que sí te puedo decir y lo que sí te puedo asegurar es que todas las computadoras que tienen Windows actualmente son muchísimo más asequibles que conseguir una Mac, y pueden hacer exactamente lo mismo siempre y cuando tengan las especificaciones correctas. Claro. Yo me acuerdo cuando empezaste con una... Empezamos con Windows, ¿verdad? sí. Y funcionaba Mucho superbién. tiempo, ¿eh? Mucho tiempo estuvimos... Bastante, y me acuerdo que no teníamos ningún problema para grabaciones, y ahora que ya el presupuesto mejoró, como dice aquí ya él, pues mira, ya hay Mac, pero me acuerdo que empezamos así, ¿no? Mira, en mi experiencia me ha gustado un poquito más la Mac, porque siento que es un poquito más estable el software. Uh-huh. Y Windows ya ves que no falta, que se te cerró la ventana, que se te congeló, aún siendo el software original, ¿eh? Aún siendo original, ya ves que siempre trae problemitas o de compatibilidad, y eso en el sistema iOS no pasa. Bueno, tú debes saber eso, eso no, difícilmente. O sea, yo no recuerdo que se me haya quedado congelada o colgada. Eso no pasa en Mac. Entonces es una ventaja. Ahora, estamos hablando de que cómo vas a empezar. O sea, yo no empecé con una Mac. O sea, yo empecé con una de escritorio de 5,000 pesos. Y con eso hice mis primeras grabaciones. Y hacía mis grabaciones ahí. Y de ahí saqué para comprarme o ir mejorando y le metiendo memoria RAM. O sea, tienes que empezar desde cero, pues Sí. desde poquito a poquito. Sí, para eso es el fin de este episodio, ¿no? De que hay que empezar a ver la forma de cómo. Claro que si tienes la oportunidad de empezar con una Mac, pues sería chido, ¿no? Sí, claro. Pero obviamente no todos tenemos el recurso para empezar con ello, pero para eso si tienes una computadora que sea accesible, ponerle más RAM, ponerle otro disco duro, ¿no? Pues así Exacto. vamos empezando Sí, desde totalmente. De hecho, yo como trabajo actualmente, yo trabajaba con Mac, tenía yo creo que la misma computadora que Audi, solamente que ya los procesos que yo estaba haciendo ya eran de postproducción, no sé, para a lo mejor para algún documental o para algún comercial o algo que ya necesitaba poner, no sé, 20 VSTs de instrumento, y aparte tenía, no sé, unos 100 plugins andando al momento. Ya mi computadora ya me decía, no, ya, por favor, Manches, ya cálmate, párale, ¿no? ¿no? O sea, ya le daba play y me aparecía el diálogo de que tu computadora ya está excedida de recursos, ¿no? Como de ya. Entonces lo que opté fue por buscar los mejores componentes para una computadora. O sea, un procesador de Intel, un i9 de 11ª generación, un buen disco duro con la mayor capacidad de escritura, que es un Samsung, me parece, que son de los nuevos M2. Opté por comprar cuatro memorias RAM de 16 GB que me dan 64 GB. Y digo, como que es como el pro y la contra, ¿no? Como dice Uzdi, a lo mejor Mac tiene mayor estabilidad, pero en mi caso yo lo que necesitaba era mayor potencia, y no quería gastarme, no sé, 120,000, 150,000 pesos en una Mac
cuando a lo mejor me gasté un tercio de eso, ¿no? Con todas esas especificaciones, Ajá. es lo que te podría salir una Mac así. Claro. No Ajá. manches, imagínate. Y a tu gusto, ¿no? La configuras a tu gusto. Exacto. De acuerdo a mis las necesidades, como dices. Exacto. Entonces, a lo mejor esos 100,000 pesos extras ya los invierto en otras cosas, ¿no? Claro. Que yo necesito. Digo, a lo mejor a Osdi le funciona esta computadora para este estudio y le ha funcionado perfecto, pero a lo mejor si, no sé, pasa algo y le ponen a grabar, no sé, a Luis Miguel, a lo mejor sí flaquearía un poquito, ¿no? Pero para lo que necesitas está perfecto, ¿no? Porque Sí, no sí. te ha dado ningún problema. Eso es lo que les digo. Lo que a ti te sirva, lo que a ti te funcione y te haga trabajar bien, eso es lo Es que para fue ti. en tu caso fue más exigencia, ¿no? Por Claro. todo lo que ya estabas haciendo. O sea, Ujú, exacto. lo que donde te estabas metiendo, la computadora te decía, pues inviértele, papá. ¿no? Exacto. Como de, oye, ya No cámbiale. manches, o sea, Entonces, ya me nada quieres más- poner a hacer comerciales y tienes 4 de RAM, papá. Ajá. Entonces, sí, claro, esa es la ventaja que te da. Incluso no necesariamente es una laptop, ¿no? Sí, sí. A lo mejor te pones ahí a ñoñar un rato en internet y a cazar precios, ¿no? Que eso es lo que normalmente hago cuando bajan los precios, sobres, ¿no? Tener ahí tu Sí, sí, el colchoncito tu ahí. colchoncito para, Sí. para comprarle. Entonces yo fue lo que hice, me esperé a que bajaran, porque ahora con la pandemia subieron mucho los precios de los componentes. Antes con 25,000 pesos te armabas una computadora increíble. Ahorita ya han subido un poco los presupuestos, pero igual pienso yo que vale la pena el hacerlo de esta manera si no tienes el recurso realmente grande, ¿no? Sí, sí. Mejor te esperas a comprar cada ¿cómo se llama? Cada componente por separado. Así es. Estamos abundando mucho en esta parte de la computadora porque es como el corazón del estudio, Ajá. ¿no? Es la parte medular, o sea, Totalmente. es el centro, de ahí todo se desborda, pero primero es la computadora. Otro punto importante, ¿qué es mejor? Que sea una computadora, una MacBook en este caso, una de escritorio, o lo que es una laptop o una de escritorio. Porque también está esa polémica, ¿no? Que si es mejor que sea de escritorio o que sea una computadora portátil. Yo creo ¿Y que por qué? Yo creo que de acuerdo a tu requerimiento, ¿no? Si eres un músico que, por ejemplo, un baterista, ¿no? Ujú. que de repente se puede llegar a ir a tocar y puede llegar a usar secuencias, pues definitivamente una laptop te serviría de mucho, ¿no? La portabilidad que te da una La laptop. portabilidad eso es importante. Exacto. Yo supongo que de ahí viene la palabra laptop, ¿no? De portabilidad. La puedes mover. pues, Ajá, la eso. puedes mover. No, pues que fulanito te invitó a su casa para grabar unas Sí. voces, un rap, un bajo, lo que Sí, sea. sí. Puedes llevarla. En cambio, una de escritorio, yo creo que sería para personas que realmente ya no tienen esta necesidad, a lo mejor tienen un estudio y piensan que de ahí no se van a mover, o que te digo, incluso no tienen la posibilidad a lo mejor de invertirle un poquito más para la laptop y se compraron los componentes por aparte y le salió en, no sé, unos 12,000 pesos. Bueno, una computadora de escritorio, pero realmente entre laptop y computadora de escritorio en Windows es casi lo mismo, ¿no? Ahí varía un par de cositas que el ruido esa es otra cosa que yo creo que si Mac ha implementado bien. Bueno, para grabar necesita silencio, ¿no? Y muchas de las computadoras de Windows, los ventiladores hacen mucho ruido. Un buen ventilador te cuesta más caro para que haga menos ruido y siga teniendo el mismo flujo de aire que necesita para enfriar el procesador y la tarjeta de video. En cambio, lo que hizo Mac fue eficientar este ruido, porque prácticamente las laptops de ahora con estos chips M1 y M1 Pro Max y Max 7 y no sé qué, Y sus variantes como el Omicron y todo eso, ¿no? lo que tienen es que no tienen casi nada de ruido. O sea, cuando estás haciendo un render de video, realmente el ruido es mínimo. Entonces, tal vez deberías de considerar eso para tus grabaciones, ¿no? Porque a lo mejor ahí no tienes el ventilador puesto, pero pues tienes la computadora sonando ahí Así de es. fondo, ¿no? Todo lo que entendí es que de acuerdo a la necesidad, si vas a viajar, si eres, por ejemplo, tengo un amigo que él le piden grabaciones y sale incluso fuera de la ciudad Claro. a grabar. Ujú. Entonces él se lleva su interfase, se lleva su computadora, su micrófono, sus cables y
portátil, ¿no? Entiendo entonces Sí, que si totalmente. vas a estar en un solo lugar, pues te conviene una de escritorio, ¿no? Ujú. Si vas a viajar, pues sí, la Una laptop. portátil. Ahí en dependiendo este también caso. de tu presupuesto, ¿no? Y es que es importantísimo la computadora, como decía, es la parte más importante. Porque, no sé, hablamos de los 90s, principios de los 90s, 80s, 90s, no se usaba una computadora. En un estudio no veías una computadora. No, claro. Ahí solamente era la mesa de mezcla, ¿no? La Sí, mezcladora. La mezcladora y y tu ya. grabadora de cinta, ¿no? Que estaba tal vez en otra... Incluso separaban, ¿no? Como estaba aquí a lo mejor, aquí atrás teníamos la consola, y en otro cuarto, ahí con todos los cables, estaba la grabadora de cinta, ¿no? Ahí grabando, en vivo, ¿no? Sí. Sí, nunca, no me tocó esa parte, pero... Ah, sí te dicen tocó, que era- sí te tocó. No, sí te tocó. yo soy del 2000 Ah, para sí. acá. No, pero Como he chavo. escuchado de que tenía que la cinta y que la volteaban y que si te equivocabas tenías que, creo que romper la cinta o no sé qué tanto. Sí, totalmente. rollo. O sea, la edición al momento era cortando literal la cinta y con digo, porque nos lo hicieron hacer, lo volvían, cortaban la parte mala y volvían a escribir sobre la misma cinta. Entonces era una cuestión ahí técnica que sí tenías que poner vital atención, porque si te equivocabas, pues ya. No, y los músicos que grababan así eran músicos, o sea, no es como ahorita que, bueno, a ustedes les ha tocado aquí, ¿no? Que estamos y otra vez, y repítele, y otra vez, y 10, 20, 30 veces. Sí. A mí me pasa, que no estoy haciendo un solo o algo, y no me gusta y lo repito 10, 15, 20 veces. De hecho, hay un documental, me parece, en Netflix, que se llama The Wrecking, WRECKING, Band, que habla sobre una banda de grabación de los 70s, que está muy bueno. Entonces, antes No es tenías... de los que hasta grabaron una alberca y metieron todo. Sí. Lo estaba leyendo apenas también de ese tipo de cómo hicieron. Ellos son una de la primera banda que hicieron una grabación en un estudio de casa. Ajá, exacto. Y buscaban sonidos o buscaban efectos y se las ingeniaban para hacerlo. No, por ejemplo, hoy en día podemos tener estas compresión paralela para que la batería, por ejemplo, suene mucho más fuerte, pero antes no existía eso. Eran a lo mejor 2 micrófonos o 3 grabando a toda la banda y aparte a la cantante, ¿no? Entonces, en lugar de tener una batería, a veces tenían 2 baterías para sonar más fuerte. En lugar de tener un bajo, tenían 2 bajos. En lugar de tener 2 guitarras, tenían 6, 4 guitarras para doblar el sonido y que sonara más impresionante al momento de grabar, porque no tenían nuestra tecnología, ¿no? De poder grabar multitrack y, como dices, ¿no? Que grábale, que vuelve a grabar, que grábale esta partecita porque es lo que salió mal y nada más eso se lo vamos a borrar y a poner. Bueno, estas son ya aplicaciones de la tecnología de hoy en día, ¿no? Sí, no, mi respeto para los músicos de antaño, ¿eh? Sí, la verdad. Que no que tenían esa facilidad como tenemos nosotros ahorita de repetir una y otra. O sea, ellos iban al estudio, pero iban bien sí, bien ya ensayados, de tal manera de que... ensayados y aparte con la partitura ahí. Aparte porque era cualquier caro, cosa. ¿no? O Sí, sea, estar totalmente. repitiendo sobre la cinta, no como ahorita, pues, que te sale, que es Es gratis. por hora. Entonces decían, es por hora, es lo que cobra el ingeniero por hora. No, O sea, antes era el carrete. El ¿Te carrete imaginas? era el cara. No, y luego todo lo que, como estamos diciendo, ¿no? Cómo se ha simplificado todo, porque ves un estudio de esa época, no manches, la pura consola mide Unas casi- consolotas así no de- manches. Como de 10 metros, ¿no? Sí, y luego acá las cintas que estaban así, no manches, era nomás para, lo puro cuarto era la consola. No, aquí, ahorita ya todo se simplificó y Sí. incluso antes tenías que saber aspectos técnicos, eléctricos, flujo de señal para ver por dónde iba toda la línea, por dónde iba todo el paso del audio y por dónde pasaba y dónde se dividía. Y tenías que entender eso para poder trabajar ahí, ¿no? Y para poder entender una grabación, que ahorita vamos a ir a ese punto, pero pienso que también sigue vigente la teoría de estas consolas, porque prácticamente esas consolas se transportaron a un software de computadora. Sí, así Pero si flaqueas en algún punto de la ruta de la señal o del flujo de la señal, pues ya fuiste, ¿no? Y va a sonar raro la situación. Así es. Y un consejo más sobre esto, también es importante un buen monitor, yo por experiencia lo digo, porque yo trabajaba mucho en la laptop cuando empecé, pero sí era muy cansado para la vista. Y gracias a Dios nunca he tenido problemas de la vista, pero sí me recuerdo que me cansaba mucho, entonces opté por comprar un monitor más grande y te descansa mucho la vista. Sí, totalmente. Yo creo que el mínimo de pulgadas que podría recomendarles para un monitor sería de 24.
Y Para arriba. Ajá, y de resolución, pues sí, 1080, porque el 720 se ve ahí como Sí. rarón. Pero sí, yo creo que de 24 pulgadas para arriba funciona sin ningún problema. Yo trabajo con un monitor de 24 pulgadas y aparte tengo uno de 32, pero el de 24 me funciona. Uno de a la entonces tenía, perfección. de hecho, nosotros teníamos uno aquí de 50. Ya se veía muy exagerado la pantallota, hasta acá llegaba. Creo que tenemos algunos videos donde estábamos con esa. Sí, está. Pero fíjate que es bien cómodo. O sea, ves Sí, la la verdad onda que y ves sí. la onda así, bien gruesa y, o sea, bien fácil. Ahora también lo que les recomiendo es que se compre uno de estos, que son lentes de protección contra luz azul, Ujú. porque todos los Con Blu-ray. dispositivos ahorita, celulares, tablets, computadoras, pues emiten esta luz que puede ser perjudicial para los ojos. Entonces, yo empecé a tener irritación en los ojos de tanta exposición a la pantalla Sí, sí, y sí. opté por esto porque sí te ayuda pues Sí, a rendir un bastante. poquito más. Bastante. Bueno, pues yo creo que queda claro esa parte de la computadora, ¿verdad? Con todo esto que acabamos de platicar. Después de la computadora, ¿qué sería, brother, lo siguiente que tienes que tener? ¿Una interfase o qué sería? Pues Si ya tenemos la compu. yo pienso que antes de tener una interfase, sepas o tengas la capacitación de entender cómo funciona un software de audio, un DAW, ¿no? Un Digital Audio Workstation. Porque puedes tener tu interfase, pero si no sabes cómo funciona al momento de grabarla, pues vas a tener ahí problemas, ¿no? Entonces, hoy en día encontramos 1001 videos en YouTube de cómo opera una interfase, de cómo opera el sistema operativo. Entonces, sí les recomiendo que le echen ahí una ojeada al menos de cómo empezar a grabar, cómo crear un canal, cómo ponerle un ecualizador a un canal, cómo ponerle un compresor, qué hace un compresor, qué hace un ecualizador. Porque me he topado con muchos casos que tienen todo el equipo, pero hay veces que flaquean en de estos detalles, ¿no? Como de, no, pues yo le puse un compresor pues porque suena mejor, creo. Entonces, pues está bien informarnos y hay 1001 canales de YouTube que te enseñan qué es lo que hacen cada cosa. Y hay uno que yo sigo que se llama Oscar Calmaestra, que la verdad es que se me hace uno de los youtubers en audio que está súper infravalorado, pero el men, que es un español, de verdad sabe muchísimo y lo comparte, que es lo padre, ¿no? Entonces, muchas cosas las encontramos en YouTube. Y posterior a este conocimiento, sí, una interfase, ¿no? Hay de 1000 colores y sabores, muchas marcas. Yo creo que lo importante aquí es volver a recapacitar para qué la quiero, para qué la necesito y cuánto le voy a invertir, ¿no? Porque puede que nada más te grabes tú, como les dije, un solo de guitarra, o tienes un piano, ahí ya necesitas a lo mejor dos canales, o a lo mejor quieres tocar guitarra y voz y aparte vas a tener otra cosa, pues considérala, ¿no? Hay de 1, 2, 4, 8 canales. Y en cuestión de marcas, pues ahorita podemos hablar un poquito de eso. Es importante porque si vas a grabar, por ejemplo, en tu cuarto, si tienes un espacio muy amplio, de nada te sirve que tengas una interfaz de, no sé, de 16 canales, de 24 canales, ¿no? Claro. Si en tu cuarto no vas a poder quizá meter una batería, o sea, exacto. puedes empezar con una interfaz de 2 canales, ¿no? De 2, 4 canales, dependiendo de qué es lo que hagas. No necesitas más realmente. Ahora, si tienes un espacio grande y empiezas a meter toda la instrumentación, pues ya puedes optar por una interfaz más grande, ¿no? Sí, totalmente, porque como te digo, a lo mejor eres tú tocando tu guitarra y grabándole a tus amigos, pues bueno, y aparte no tienes un amplificador, pues con un plug que conectes a tu interfase y en la computadora ahí ya actualmente tienes 1001 software de modulación de amplificadores con efectos, shalala, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que lo mínimo, pues sí son dos canales. Decías un punto importante ya hace ratito, que que hay que conocer lo que estás hablando, ¿no? Lo del software y todo lo que Claro. estás hablando, porque sí, fíjate que pasa que hemos escuchado unas grabaciones de personas, digo, que tienen ya cualquiera que pone o que tiene la idea de poner su estudio, pero y hemos escuchado unas grabaciones que de plano no da pues el sonido. el sonido. ¿Por qué? Porque pues, desconocen esos temas, ¿no? Se oye muy saturada, se escucha muy con mucho eco,
todo cuela, o sea, como que no entienden esa parte de que no nomás es poner un estudio, sino también hay que conocer cuáles son las partes que lleva y cómo usarlas, ¿no? Claro, totalmente. La parte del conocimiento técnico es esencial en el audio, porque prácticamente el audio o la grabación es un aspecto técnico, ¿no? A lo mejor el aspecto práctico sería la ejecución de algún instrumento, ¿no? Pero el aspecto técnico es esencial para que el sonido realmente entre por los micrófonos y se procese de una manera en la que recree el mismo sonido acústico que está sucediendo, ¿no? Entonces sí, se tiene que estudiar algo que sea un poco para entender flujo de señal, gain staging, que es como la ganancia, cómo funciona la ganancia, qué tanto le vas a subir a tu nivel de entrada para que funcione bien tu instrumento, que no se quede muy abajo porque si no va a haber mucho ruido de piso, que no se quede muy arriba porque va a haber mucha ganancia. Entonces sí hay como que medirle ahí un poco y estudiar, ¿no? Un poquito, aunque sea de bases de audio. Si tú eres guitarrista, eres pianista, eres bajista, pues sí te recomiendo eso, porque aparte de que te va a ayudar a tener una mejor grabación, te va a ayudar a ejecutar mejor tu instrumento, ¿no? Un básico, por ejemplo, y clásico, es que realmente, por ejemplo, la perilla de tu guitarra de volumen no es una perilla de volumen realmente. Yo la vería más como una perilla de ganancia. Que si tú le bajas, va a sonar más, menos saturado, pero si tú le subes, va a sonar mucho más saturado. Es como una dinámica que puedes manejar en tu perilla de guitarra, ¿no? Que no muchos músicos la ocupan así, pero les invito a que experimenten más con sus instrumentos. No sé si aplica lo mismo en el bajo, pero si yo le bajo un poquito al volumen a la perilla de volumen de la guitarra, la ganancia de entrada al amplificador va a ser menos y va a sonar diferente, ¿no? A lo mejor no tan saturado, a lo mejor más lindo, ¿no? Entonces es importante por eso estudiar estos y fuera temas. prueba y error, ¿no? O sea, estar Exacto. probando, a ver cómo... Claro, y sobre sonido. todo la práctica, ¿no? Que le inviertas, el tiempo. Entre más tiempo le inviertas y entre más te equivoques y aprendas de tus equivocaciones, pues vas a sonar mucho mejor. Y ahora, por ejemplo, estamos hablando, y van a decir la gente, oye, pero el brother sabe porque pues estudió en Fermata, ¿no? Pero ahorita tú dices un punto importante, yo veo en YouTube, busco en YouTube, entonces tú te sigues retroalimentando todo lo que, o actualizando también, ¿no? Sobre en todo lo que es esta industria. Entonces, no es necesario que te vayas a Fermata, te puedes meter a YouTube, te puedes meter a Google, buscar, hay cursos, incluso los puedes bajar en PDF o los puedes ver en videos, que es mucho mejor. Entonces, pues, si vas a poner un home studio, pues, hay que empezarlo, ¿no? Claro, si vas a invertirle dinero, inviértele tiempo estudiando también, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es una interfaz con la que podemos empezar? Alguien que quiere empezar con su home studio, ¿de qué características le recomiendas? ¿Qué marca? Yo creo que las básicas hoy en día, podría decir, digamos que sin que flaqueen en su rendimiento, yo diría que son las Focusrite, las rojitas estas que olvidé el nombre del modelo. Scarlett, ¿no? Las Scarlett, hay de un canal incluso, y las que me sorprendieron y que pienso yo que también siguen sonando bien y que no tienen ningún problema para grabar digamos que en casa, son las Behringer Euphoria, que Behringer empezó a trabajar con Midas, sus preamplificadores, incluso las consolas de mesa para PA y para audio en vivo tienen se me olvidó, preamplificadores Midas, ¿no? Entonces, que son muy buenos y caros, ¿no? Sí, son consolas que llevan años en la industria y que son muy caras, son de sistemas de 32 canales para arriba, y realmente la verdad es que a mí me sorprendió que las interfaces estas sonaran tan bien, pero suenan muy bien. Yo las recomendaría mucho porque aparte son mucho más asequibles en cuestión de dinero. Yo pienso que esas dos no tienen ningún problema. Hay otras, Presonus, Motu, que también son muy buenas, pero digamos que las que yo tengo así en el radar, yo diría que son esas dos, ¿no? Para empezar. Ya de ahí en adelante, pues hay mil y un, ¿no? Hay Tasca, ¿no? Están las Antílope, ¿no? Las Antílope,
Universal Audio, Los que digo, Universal Audio. si tienes... Eso ya son otro nivel. Sí, que digo, si tienes, como decimos, si tu presupuesto es grande y eres hijo de Carlos Slim o algo así, O estudiaste en Fermata. Ah, no. Esa es otra. Yo estudié, gracias a Dios, en Fermata yo le digo un milagro, ¿no? Porque al final me becaron al segundo semestre y se pudo completar mis estudios, pero pues gracias a Dios, ¿no? Una Si no- bendición, pues. Sí, si no, yo creo que sería salido de YouTube también, ¿sabes? O sea, me hubiera puesto a estudiar ahí con todos los manes, porque al final el que quiere, aprende. Sí, claro. No importa cómo le hagas, no importa dónde vayas, no importa. Así como yo, a lo mejor había 1000 estudiantes que realmente no aprendieron nada en la licenciatura, ¿no? Y a pesar de que sea una universidad cara, pero yo tenía muchos compañeros que solamente iban a borronear, ¿no? Y a drogarse y a tomar y de mil Como y en un todas cosas. las carreras, ¿no? Exacto, Siempre entonces, existe eso. Siempre. Yo creo que realmente el uno proponerse cosas es cuando uno las cumple. Pero regresando al tema de las interfaces, pues sí, si tienes a lo mejor un presupuesto alto, pues vete por una Universal Audio de 2, 3, 4 canales o una Antelope de 2, 3, 4 canales, y ya si no tienes mucho, sí te recomendaría Scarlett o Behringer. Así es. Ahora, también está mucho la polémica entre o interfaz de audio o mezcladora de grabación, porque también están las mezcladoras para grabar. Claro, una interfaz de audio está dedicada a grabar. Es como su Su función. función. Te refieres a las consolas que tienen interfase. Ujú. Una consola está diseñada para sonar en vivo, para que se reproduzca algo en algún recinto o en algún lugar, ¿no? Entonces, las nuevas traen esta función de que tienen un módulo de interfaz de audio, pero realmente el aparato no está optimizado para la grabación y es como una función extra que le pusieron, ¿no? Entonces yo recomendaría que sí, que si lo tuyo va a ser solamente grabar, bueno, vete por una interfaz de audio. Pero si, no sé, tu plan es hacer sesiones en vivo, a lo mejor pues te funciona una consola con interfase, ¿no? Claro. O a lo mejor si en tu iglesia tienes el audio y quieres grabar toda la alabanza o toda la prédica, bueno, vete por una Mezcladora. mezcladora que Una grabe. consola. Obviamente va a ser mucho más cómodo y mucho más funcional. Igual volvemos al principio, ¿no? De acuerdo a las necesidades, ¿no? Sí, totalmente. De acuerdo a las necesidades. Ok. Respecto a la... Yo creo que, bueno, no sé qué sigue, la microfonía o qué seguiría después de que ya tenemos la computadora, el DAW de grabación, la interface. Ujú. Pues yo creo que sí, ya sería cuestión de que, dependiendo a tu necesidad, si eres un pianista, pues a lo mejor solamente necesitas 2 cables para conectar a tu interfase y grabar, ¿no? Si eres guitarrista, bueno, hay varias formas de grabar guitarra, puede ser microfoneando un amplificador. Que es la Que- más común, ¿no? Ajá, es la más común, pero justo ayer estaba leyendo que al parecer los amplificadores eventualmente van a ser más como una reliquia y un privilegio. O sea, porque hoy en día los módulos de efectos de guitarra, los multiprocesadores, estaba viendo, por ejemplo, Metallica ya no toca con amplificadores en vivo, Ah, ¿no? ¿no? O sea, Metallica hoy en día solamente toca con procesadores de efecto. Entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo cargar una pedalera que cargarte 4 o 5 amplificadores enormes, ¿no? O sea, el esfuerzo físico es muy diferente. Entonces, hay varias formas. Microfonear un amplificador, si tú tienes un amplificador y lo quieres microfonear, pues sí necesitas un micrófono, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de los micrófonos. Pero hoy en día, si tienes una guitarra o un bajo, puedes conectarla directo a tu interfase. Y hay muchos plugins de procesamiento para bajos que vienen con simulaciones de gabinetes, de amplificadores, que la verdad suenan bastante bien. O sea, a mí me sorprende que suenen tan real y con un sonido tan orgánico, que dices, bueno, me gusta más este sonido, ¿no? Que a lo mejor no tienes
la posibilidad de grabar un buen amplificador porque hay mucho ruido de la electricidad porque tu casa no tiene tierra física y se escucha el La interferencia, ¿no? la interferencia, pues bueno, opta por lo que a ti te funcione, ¿no? Entonces yo recomendaría, en cuestión de presupuestos, pues sí, que te vayas por un cablecito nada más que conectes a tu interfase y que aprendas a utilizar las cosas, porque obviamente puedes tener el plugin, pero si no sabes usarlo, no vas a sonar bien. Así es. Existe esa polémica entre que si necesito un micrófono dinámico o micrófono de condensador para un home studio. ¿Qué es lo primero que debemos de comprar? ¿O los dos? Yo pienso que ahí tiene que ver mucho el tratamiento acústico. Si no tienes un tratamiento acústico, que ese va a ser como el siguiente punto o de los últimos puntos, Sí. yo te recomendaría que compraras un buen micrófono dinámico, ¿no? Porque hay micrófonos dinámicos, un 58, un SM57 de Shure, pero a lo mejor si tú vas a grabar voces, si eres un cantante, un rapero, lo que sea, o incluso haces, no sé, lo que sea con la voz, cómprate un buen micrófono dinámico de voz. ¿Por qué? Porque los micrófonos de condensador son mucho más sensibles. Entonces, en cuanto yo esté grabando, a lo mejor se escucha allá la vecina regañando a su hijo, ¿no? Se percibe todo, pues. O de repente pasó el de la basura y ya se metió a tu micrófono. Entonces, un micrófono dinámico lo que hace es que no es tan sensible y entre más te acerques, de hecho me voy a acercar, es mucho más sensible. Pero si yo me alejo, empieza a escucharse las reflexiones del cuarto, ¿no? Entonces, la ventaja es que vas a tener mucho mejor sonido con un dinámico bueno. Pero hablo de bueno de 6,000, 7,000 pesos para arriba, ¿no? Claro. Esto si no tienes un tratamiento acústico. Yo les podría recomendar para voces un SM7B, que es un micrófono grande, que de hecho actualmente lo ocupan mucho para hacer streams y... Para el podcast, ¿no? Ajá, También lo para usan mucho. podcast lo ocupan mucho por esa característica. Y los micrófonos de condensador, bueno, suenan mucho mejor porque tienen un mayor rango de frecuencias, pero son mucho más sensibles. Si tú tienes un pequeño tratamiento acústico o tienes un closet incluso donde meterte y no se meta tanto ruido, bueno, te va a servir mucho mejor un micrófono de condensador porque va a sonar mucho más sensible, mucho más claro a lo mejor. Y pues sí, depende de la aplicación que le quieras dar. Pero puede empezar, como dices tú, quizá con un SM58. Sí, claro. ¿no? Para empezar, está bien, ¿no? ¿Cuánto cuesta un SM58? ¿Unos Como- 1,500 más o menos? No, ya cuestan como ¿Más? 2,000 pesos. Como 2,000 pesos. Pero bueno, es un micrófono todoterreno. Sí, Que totalmente. te sirve para batería, te puede servir para la guitarra, ¿no? Sí, Para la sí, voz, sí. obviamente. Ahí es cuestión de que experimenten con el sonido, ¿no? Ahora, si tienes tu cuartito de 2x2, vete a cada rincón del cuarto, ve cómo se escucha en cada rincón y donde creas que se escucha mejor, ahí ponte a grabar. Exactamente. Dijiste una palabra, bro, tratamiento acústico. ¿Cómo dijiste? Sí, tratamiento acústico. Ok, para los que se pueden preguntar qué es, o sea, es, por ejemplo aquí que tenemos el hula espuma y eso todo lo que ahoga todo lo que el sonido. Claro, es como ya una ciencia detrás de la acústica Ujú. para que... Bueno, antes del tratamiento acústico quisiera ocupar el tema de... Digo, ya intrometiéndome en tu papel, el usar audífonos o el usar monitores de estudio, ¿no? Sí, de hecho, apenas vamos a llegar a esa parte. Sí, sí. O no sé si tengas algo antes. No, digo, estábamos con lo de los micrófonos, pues, pero sí ya creo que queda claro lo de la microfonía, ¿no? Sí, claro. Unos Sí, sí. buenos micrófonos. Por ejemplo, antes de pasar a otro tema, esos micrófonos, yo se los recomiendo, son micrófonos de podcast, pero tienen una frecuencia 20 a 20,000. Siendo micrófonos dinámicos, tú sabes que en un micrófono dinámico difícilmente existe eso, ¿no? Es de, no sé, 15 a 16,000. Ajá. Y esos micrófonos los hemos usado, por ejemplo, para grabar saxofón, para diferentes cosas, a pesar de que son micrófonos de podcast, por su espectro que tiene. Entonces, un buen micrófono de dinámico te saca de muchos apuros. De hecho, aquí usamos más dinámicos que de condensador. Claro. Sí, porque a lo mejor la aplicación que les dan les funciona. Pero sí suenan bastante bien aquí que me escucho. Suenan, y Sí, no son pareciera- micrófonos caros, ¿eh? Claro, no y, son y micrófonos pareciera caros. que son de condensador, ¿no? Sí, y más por su rango de frecuencia que tiene, el alcance que tiene. Claro, totalmente.
De hecho, al principio, Juanito, ¿te acuerdas que grabamos con unos micrófonos de condensador? Los primeros 2, 3 podcasts grabamos con 3 micrófonos de condensador, pero se escuchaba mucho todo. Eso. Y de hecho se escuchaba demasiado ruido. Lo que hice para los primeros podcasts, le metí unas puertas de ruido. Le metí unas compuertas para que cerrara rápido el sonido, porque sí, se me hacía demasiado ruido. Y es lo que les digo, ¿no? Como estamos tan cerca, a lo mejor se puede llegar a interferir sus voces en mi micrófono. Si tuviera uno de condensador, se meten las voces y no dudes que se puede llegar a meter algo de afuera, entonces todo se retroalimenta. Por eso sí recomendaría micrófonos dinámicos. Dinámicos mejor. Ok. Y bueno, pasamos a lo del monitor. También esa es otra parte importante, ¿va? Donde todos tenemos esa duda. Si monitores de frecuencia plana, ¿no? De campo cercano, o audífonos, ¿qué es lo más recomendable? ¿O los dos? Yo creo que si tienes, volvemos al tema, ¿no? Si tienes presupuesto, cómprate lo que quieras. Pero realmente para iniciar no necesitas monitores, porque tienes esto. Ahora, ¿cuáles? Ahí sí yo recomendaría, si no vas a comprarte unos monitores de estudio, cómprate unos buenos audífonos. Hay audífonos cerrados, que son como estos, y hay micrófonos abiertos. La diferencia es la respuesta auditiva, ¿no? Unos micrófonos abiertos que vienen con esta parte como más espaciada, que bueno, pues vienen abiertos, la bocina se alcanza a ver incluso, te da la percepción como si fueran unas bocinas. Entonces, entre mejor sea los audífonos, vas a tener mucha mejor percepción sonora, ¿no? Ahora, si son unos audífonos cerrados, a lo mejor los ocupas porque hay mucho ruido en tu casa, porque tu mamá se pone a hacer comida todos los días y no te deja trabajar, o no sé, el vecino tiene un bebé que llora todo el día, etcétera. Bueno, pues a lo mejor unos cerrados te funcionan a ti, ¿no? Para aislarte, porque el problema con los audífonos abiertos es que lo de afuera te va a seguir interfiriendo, ¿no? Entonces a lo mejor en un cuartito cerrado donde no tengas tanto ruido te pueden funcionar perfectamente, ¿no? Y ya ir a los monitores cuando ya tengas mucho más experiencia y cuando ya tengas mucho más presupuesto, porque acompañado de los monitores viene el siguiente tema, ¿no? Que es el tratamiento acústico. Oye, por ejemplo, a ver, ¿qué tan cierto es eso? Ustedes dos que saben de esto. La diferencia de un monitor a tener audífonos de hi-fi, ¿no? Que le llaman, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si los monitores te saca como tal el sonido, como tú, no tan procesado, vaya, que a diferencia que digas tú, pues me compro unos audífonos que ya vienen prediseñados o diseñados para mejorar la calidad del audio, ya tener un mejor bajo, un mejor agudo en automático al conectarlo. Entonces es mejor tener el monitor, o sea, desde un inicio, o hay ¿cómo te puedo decirte? Si hay audífonos que te puedan ayudar a que conozcas real lo que estás grabando, o sea, que no venga ya que te lo limpie un poco como comúnmente hacen los auriculares, claro, o audífonos. Sí, hay audífonos que están diseñados para escuchar música, ¿no? Uh-huh. Te hablo de algunos que mal empleados, que son los Audio-Técnica M50, que son como de los mejorcitos que tiene Audio-Técnica en su versión comercial, que yo he visto muchos ingenieros que usan estos y pues a mí sí se me hace como incongruente porque vienen retocados en los graves, por están ejemplo. Coloreados, te estoy diciendo, pues, o sea, ya vienen diseñados para que distingas mejor el sonido. Fíjate entonces, que yo mezclaba al principio, pues empecé con esos audífonos, no sé si se acuerdan, unos Sony, sí, así que se ven bonitos. Así grises, así gordotes y ultra bass. El bajo suena perrón, ¿no? No, y yo con esos al principio, pues, con esos mezclaba. Suena chido mi grabación. No, o sea, ahora imagínate cuando los ponían en el estéreo, puro subgrave se escuchaba, me pasaba de graves, por lo que está comentando, a veces ya vienen coloreados, pues. Sí. Claro, ahora pasa un proceso muy peculiar. El oído y el cuerpo humano es impresionante, ¿no? En su función. En cuestión del oído, el oído se adapta rápido a lo que escucha. O sea, si tú vas a un venue, a un lugar donde hay música en vivo y escuchas raro, a lo mejor al paso de 15 minutos tu oído se acostumbra
a ese sonido, ¿no? Entonces, entre más horas tú pases mezclando o arreglando audio con ciertos audífonos, tus oídos se van a acostumbrar al sonido de los audífonos. Sí. Y al final vas a tratar de replicar lo que tú escuchas, ¿no? Por eso es algo importante antes de empezar a hacer esto, es que entrenen sus oídos. Es como practicar un instrumento prácticamente. Si yo intento arreglar audio y no escuché música previamente, no escuché a los guitarristas cómo es que suenan, etcétera, no voy a tener una referencia de saber cómo arreglar ese sonido, ¿no? Hacia dónde voy a ir. Entonces, si tienes unos audífonos, no sé, unos AirPods o unos audífonos de Sony, XY, ZW, lo que tú quieras, y ya tienes meses escuchando música con esos audífonos, bueno, intenta mezclar con esos audífonos, porque esa es tu referencia al final del cabo. Okay. Ahora, si compraste unos nuevos audífonos o monitores, escucha antes, no sé, un mes, 2 meses de música o de lo que vayas a hacer en esos audífonos o en esos monitores para que te acostumbres a la referencia que te están dando, ¿no? Pero yo creo que en general es bueno tener tanto monitores como audífonos. Por ejemplo, yo los audífonos los uso mucho cuando quiero escuchar detalles. Cuando quieres escuchar esos detallitos mínimos que a veces con los monitores no te aísla todo, no pues, escuchas. Lo tienes aquí. Sí, los detallitos más mínimos los escuchas con audífonos. Tiene sus ventajas y desventajas, claro, ¿no? Totalmente. Pero también, por ejemplo, hablando prácticamente, tú has de entenderme. Pasas 2-3 horas con esto. O sea, yo no. Bueno, tú también, Juanita. Es súper cansado. O sea, estos 1 hora los aguantas bien. Pero ya 2, 3, 4, 5 horas, ya si te duelen, no te duele la cabeza, pero te duelen las orejas, de que esto te está presionando. Sí, totalmente. Y es cansado. Sí, es cansado. Por eso tendrías que optar por comprar unos audífonos a lo mejor que... Es que, te digo, vuelvo al punto. Y que sean de estudio, ¿no? Que no sean de esos audífonos comerciales, como tú dices. Exacto, totalmente. Hay unos que lo me más parecen plano como, posibles, ¿no? Me parece que es una buena opción, por ejemplo, unos Audio-Técnica M40, que no son baratos, pero no son excesivamente caros. Y yo creo que son cerrados incluso para que no te contamine de afuera. Y yo creo que también, digamos que si ya tienes un presupuesto alto y quieres solamente unos audífonos por la aplicación que le vas a dar, te recomendaría otros de Audio-Técnica, que son los R70, me parece, que ya se eleva el precio a unos 8,000 pesos. Son caros. Pero son caros. Realmente suenan muy bien, te van a ayudar a mezclar. Y obviamente no es lo mismo que tener unos monitores, porque lo que te da el monitor es la espacialidad, ¿no? Como tienes el espectro estéreo más amplio y más alejado de ti, sientes mucho más ese espectro estéreo que te rodea, ¿no? El R, el L, lo sientes mucho más abierto y es como la ventaja que te da, porque tienes como más espacio auditivo para hacer tu mezcla, ¿no? Que si pones una guitarrita por este lado, que si pones una conga por acá. Paneo, pues, ¿no? Ajá, el paneo de las cosas lo vas a percibir mucho mejor. Entonces ahí sí es totalmente de acuerdo a tu presupuesto, qué es lo que necesitas, pero considera que para tener unos monitores necesitas el siguiente tema, que es el tratamiento acústico. Antes de pasar a esa parte, brother, respecto a los monitores, porque ahí habrá quien dice, yo ya tengo los audífonos, ahora quiero comprarme monitores. Y preguntan, ¿qué monitores me compro? Porque hay desde 2, creo que de 2 pulgadas, 3.5, de 5, de 7 pulgadas, de 8 pulgadas, 10, 12, hasta he visto monitores de estudio hasta de 18 pulgadas, es grave. Sí, grandote. ¿Cuál debería ser la medida o depende del espacio que tengas? Depende del espacio que tengas. Si tienes un cuarto no necesitas unos monitores de 8 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que unos de 3, 4 pulgadas a lo mucho. Para una recámara, ¿no? Para una recámara. Si ya piensas y tienes el presupuesto para algo mejor, cómprate unos de 5 o 8 pulgadas. Ok, pero por ejemplo, si es un cuarto pequeño y uno de 8 pulgadas, ¿no será que es demasiado...? El problema es que a lo mejor te empiezan a interferir las frecuencias graves, ¿no? Los monitores más pequeños están diseñados justamente para recámaras chicas, para que no tengan tanta presencia en graves
porque normalmente los cuartos chicos tienen tendencia a resonar, ¿no? En ciertas frecuencias graves. Entonces, al final estás mezclando y dices, no manches, se suena increíble, y le quité ahí unas frecuencias que me estaban molestando, ¿no? Soy bien pro. También la colocación es importante, ¿no? La Sí, colocación totalmente. Que no los pongas pegado a la pared, ¿no? Porque es De hecho, la reflexión. Cada vez que compras unos monitores, te viene un diagrama de cómo tienes que poner tus monitores. Entonces, mientras sigas las instrucciones del librito, todo va a salir bien. Pero lo que sí es esto que les digo, de que sean pequeños para que no interfieran las frecuencias graves con el cuarto, ¿no? Porque a veces estás mezclando y dices, uy, como que está retumbando esta frecuencia, le bajas y le bajas y le bajas y le bajas y apenas si se alcanza a opacar, y cuando te das cuenta y los escuchas en otros monitores o en otro lugar, dices, no manches, suena bien feo. O cuando lo escuchas ya realmente, donde la persona lo va a escuchar, ¿no? En su carro, en unos audífonos comunes y corrientes, ¿no? En una de esas bocinitas portátiles. Sí, claro. Ya no se escucha como lo escuchas aquí en tu estudio, ¿no? Exacto. Entonces, aquí lo escuchas bien bonito, pero allá afuera, luego sé. sí, vas al carro y o no se escucha los graves, se escucha todo muy flaquito, entonces es porque las frecuencias de tu cuarto están rebotando y te están dando la sensación de que están arriba, pero realmente tú se las estás quitando y se está yendo todo al diablo, ¿no? Sí. Y haciendo esta referencia de los monitores, eso va muy aunado con lo que desde hace rato estamos mencionando, la acústica del lugar, ¿no? Exacto. Que esa sería la otra siguiente parte. Sí, digamos que es como de las últimas cosas en cuestión de aplicación. Y sí, hay una ciencia detrás del escuchar y detrás de las más importantes también, ¿eh? Porque cuando tienes algo que está rebotando, todo lo que estamos hablando, o sea, te daña cualquier grabación. Sí, exacto, o sea, entonces es importante que también digo, hay 1001 tutoriales en YouTube de cómo hacer paneles, por ejemplo, paneles acústicos. No es tan barato, pero tampoco es imposible. Yo sí se les recomendaría que se echaran un clavado ahí de ver cómo se hacen, pero sí es importante que su sala esté lo mayor posible controlada, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a haber estos problemas que les digo de atenuación o de exceso de frecuencias en ciertos cuartos que empiezan a ponerte en duda tu mezcla, ¿no? O incluso la insonoración del cuarto también es importante. Si vas a grabar, pues bueno, empiezas a tener reflexiones en las paredes, todo empieza a rebotar, que cantas y aparte cantas fuerte, o tienes una batería, todo empieza a rebotar y se empieza a hacer un rollo ahí de frecuencias que no es agradable al oído, ¿no? Entonces por eso es importante controlar la reverberación del lugar y controlar las frecuencias estacionarias que te puedes encontrar en el lugar. Ahora, no siempre tiene que estar completamente insonorizado el lugar, ¿no? No. Hay partes, de hecho he visto estudios que tienen la pared normal, o sea, una pared común y corriente, pero tienen trampas. Exacto. Las trampas de graves, en el techo, en las esquinas, ¿no? Hay varias como aplicaciones, ¿no? O varias módulos que se pueden aplicar. Uno son los paneles acústicos, esos que están rellenos de lana mineral, que pueden estar rellenos de otros materiales. No sé si puede ser también la espuma. Se ven bonitos, son rectangulares y se ponen en las paredes, no precisamente abarcando toda la pared, ¿no? A lo mejor nada más un espacio de la pared, a lo mejor donde te interfieran tus oídos para que no tengas reflexiones. Ahí puedes poner uno de cada lado. Y hay otro que se llama cielo, que va arriba de ti, que es otro panel para evitar las reflexiones ahora con el techo, ¿no? Con el de arriba. Sí. Y aparte están las trampas. Normalmente las frecuencias graves se estancan en las esquinas, como que ahí van a dar. Uh-huh. Y de ahí es donde rebotan y la percibimos como el boom, 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 ¿no? Y esas entran, ¿no? Se captan. Esas vuelven a captarse en los micrófonos o incluso en nuestros oídos. Y les digo, están mezclando y dicen, no manches, se escucha más esta frecuencia, ¿por qué, no? O mi bajo se escucha bien ponchado. No, le voy a bajar los graves. Le bajas y lo que se queda grabado es ya un puro ting, ting, ting. O sea, ya sin tanto grave, ¿no?
Entonces sí, van en las esquinas, van ahí para justamente atrapar los graves, ¿no? Y pues bueno, creo que eso es como lo básico, ¿no? Los paneles que van a los lados, el panel de arriba y eso, que tengas tu mesa separada al menos unos 30 centímetros o más si puedes, 1.5 metros de la pared, para que tus monitores no tengan contacto tanto con la pared y no se vuelva a crear este efecto de incremento de las frecuencias. Sí, de hecho, por ejemplo, esos monitores traen una opción de que si lo vas a pegar a la pared, como que le disminuye un poquito Exacto. las frecuencias graves para que evita esa reflexión. Exacto, y evitas que suene estas frecuencias como estacionarias y no tengas el problema al momento de mezclar. Oye, sí, para los que dicen, oye, pero no manches ese presupuesto, porque no sale nada barato, o sea, realmente no sale tan económico este tipo de material, pero ¿qué tan eficiente es la vieja confiable de los que empiezan un home studio? ¿Con cartón de huevo o qué? Los conos de huevo. Los cartón de huevo no sirven, que no los engañen. Sí, aclara eso, porque No se los quiten a sus jefitas, no los ocupan para otra cosa. El sindicato de músicos tenía un salón así, no sé si lo llegaron a ver. Sí. A mí me tocó, cuando yo estudiaba ahí. No, pero tú cuando inició el sindicato, no ni nacíamos todavía nosotros, no manches. Estoy hablando de como el 2000 para acá. Ah, bueno. Estaba estudiando y estaba un montón de cartones de huevos en lo que es el Salón Macario Lubiano. O sea, los que ven han de saber cuál es. Pero un maestro de ahí me dijo que los quitaron porque se empezaron a llenar de cucarachas. Exacto, es que... Generan algo animalito. Es que es cartón, pues, es cartón. Es que es como húmedo el cartoncito del huevo y no sé por qué incluso los ocupan para criar insectos. Sí, O sea, ahí eso dentro no de sabía. los cartones de huevo los ponen en cajas y ahí meten a, no sé, una familia de cucarachitas y de repente son miles de cucarachitas, ¿no? Como que es un ambiente bueno para que ellas se reproduzcan. Sí, es lo que pasó. Y nada que ver con la acústica. De hecho, hay quien dicen que, al contrario, crea más rebote. Es porque digo, o sea, para que disiparan, o que mucha gente dice, no, pues ponle cartones de huevo, hay que empezar así. Pero pues... Y ves estudios, todavía. Sí, O estudios, hasta los pintan, ¿no? Luego home estudios donde le meten eso. Sí, Sí, yo Pero te no, recomendaría que... No hagan eso, muchachos. No lo hagan. De verdad, aparte les pueden meter cucarachas a su familia ahí en su casa. Sí, no ¿Para te qué imaginas. Una plaga ahí de cucarachas. Lo que yo les recomendaría, a lo mejor, si van a grabar una voz, búsquense un lugar con mucha ropa, algún closet, métanse ahí y ahí graben, porque al final van a tener... O una concha acústica, ¿no? Ajá, Que también es puede como esta ser. que tenemos aquí. A ver, el camarógrafo, por favor, que le enfoque aquí para que tengan una idea. Cámara 1. Acá. Para que vean lo que es una concha acústica. ¿Sí se ve? ¿Sale ahí? Ya. Gracias. Juanito, que está aquí en la producción de video. Juanito Pérez. Saludo. Entonces, sí, Ese pues... también te ayuda mucho, ¿no? Ajá, te ayuda mucho para evitar las reflexiones, pero también estás evitando estas reflexiones, pero las de atrás pueden llegar a entrar, ¿no? El sonido de atrás puede llegar a entrar. Entonces, sí, lo ideal es como tratar un poquito tu cuarto, irte al lugar más insonoro de tu casa y a lo mejor ahí empezar a darle a las grabaciones para que no tengas problema. Ahora, si eres guitarrista o pianista y tienes un piano digital o una guitarra, pues conéctate directo y no vas a tener ningún problema. Así es. Ok. Bueno, esta parte creo que de la acústica del lugar, del trabajo acústico. De hecho, hay empresas me decía Juan, que hay empresas que se dedican exclusivamente al tratamiento acústico. Sí, totalmente. El diseño de estudios para que... Y es muy caro, ¿eh? No, y aparte es caro, pero el resultado es bueno. O sea, Definitivamente. grabas una batería en esos estudios y es como de, ¿por qué se escucha tan grande la batería? ¿No? Y vas a otros estudios y dices, no manches, se escucha bien pedorra la tarola, ¿no? ¿Por qué? Si está Toda la bien, batería. si el equipo está increíble y... no Buenos sé qué. micrófonos, buena batería. Porque los armónicos que llegan a generar esos cuartos enriquecen el sonido. Las frecuencias que llegan a liberar esos mismos reflexiones enriquecen el sonido, ¿no? Y hay recintos que en lugar de enriquecer, restan al sonido. Así es importante. No, sí, muy importante lo que es el tratamiento acústico.
O sea, por eso me lo postergaste, porque le querías dar su espacio y su tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Digo, sí, porque creo que también es de las partes más importantes, porque es lo que te va a dar la calidad y la fidelidad de lo que estás haciendo. Claro, totalmente. ¿Qué otra cosa necesita para empezar tu home studio? Pues ¿Un controlador podría ser? Podría ser si tu idea es, por ejemplo, producir, hacer música, esta onda nueva de hacer beats, etcétera, o quieres empezar a componer, quieres empezar a hacer baterías. Sí te recomendaría un controlador. Si no eres un pianista, cómprate un controlador chico con el que puedas hacer notitas, que acordes, que baterías, que bajitos. Entonces sí, con un controlador de 2 octavas es más que suficiente. Ahora, si eres pianista, pues ya no hay límite, ¿no? Claro. Fíjate que eso está, hoy en día revolucionó los instrumentos, porque puedes tener un controlador de 5,000 pesos con los sonidos de un Montage de 80,000, de un Nord de 100,000 pesos, en un aparatito de 5,000 pesos. Sí, totalmente. Las librerías de hoy en día han avanzado mucho, digo, obviamente muchas de ellas son muy caras por el trabajo que hay detrás de cada una, pero sí, o sea, puedes tocar con a lo mejor un Steinway grabado en Viena, en el recinto sagrado de algún artista, desde tu controladorcito de 1,000 baros, ¿no? Entonces... Hay unos más baratos. De hecho vi apenas, hay un brother ahí en internet que en unas páginas de músico que vende esos, dice, no importa que tengas el teclado que tú quieras, si quieres sonar como un core, aquí viene el programa para ello. Si quieres buscar Dino Piano, aquí te lo trae y te empiezas, o sea, aunque tengas un de ese que vende Coppel ahí, le conectas ahí todo. Sí, y ya trae todos los sonidos de las diferentes marcas, ¿no? De gama alta, en ese caso, o sea, que ya, o los clásicos sonidos que ya distinguimos de años, que un piano, por decirlo sencillo, no lo trae. Entonces ya con esos programas que te los venden ya a través de una computadora y suenas. Claro, sí. Y hay controladores bien baratos. Apenas está viendo en Mercado Libre un controlador, no recuerdo la marca, de 3,500 pesos, de 5 octavas, ¿eh? Órale. Digo, alguien que va empezando en un home studio, ese le queda perfecto. O sea, Sí, totalmente. compras un aparato de 3,500 y tienes sonidos de pianos de 80,000, de 100,000 O pesos. más, ¿no? Millones. A lo mejor Sí. estás tocando un piano que cuesta millones Exacto. de pesos. Sí, tienes pianos acústicos, ¿no? Pianos de cola grabados con salas especiales y Exacto. Entonces, impresionante. sí es como la tecnología va avanzando y tenemos más recursos, ¿no? Hoy en día. Yo creo que por eso está este boom de que hay muchos productores saliendo, porque la información, el material, les digo, es mucho más fácil de encontrarlo, de utilizarlo, y la información de aprendizaje también es mucho más fácil de encontrarlo. Hay 1,001 canales en YouTube que pueden servirles para aprender. Oye, sí, ahorita con lo de la pandemia como que se apresuró todo esto porque ya empezaron a vender las interfaces donde Claro, para todo- las transmisiones, ¿no? Empezaron como que a entenderle un poquito esas cuestiones de estar en casa y conectarte y claro. se Sí, están familiarizados ahorita con la pandemia un pues buen. yo creo que muchas iglesias optaron por eso, ¿no? Por dar Sí. sus servicios en línea. Ujú. Y pues sí, tuvieron que adaptarse a la situación y sí, hubo un boom como de... Iglesias, escuelas, o sea, Ajá. todo tipo de reuniones, las empresas, o sea, todo se vino a apresurar eso. Sí, claro. Así es. Una vez que ya tienes tu estudio, ¿en qué seguiría? ¿En qué más puedes invertir? Obviamente los instrumentos pues los damos por hecho, ¿no? El Claro. piano, la guitarra. Y puedes empezar desde lo básico, ¿no? No es necesario que empieces con el bajo más caro, con la guitarra más cara, con la batería más cara, porque pues hoy en día, como tú decías, con los plugins, que creo que querías tocar esa parte, puedes mejorar muchos aspectos de los instrumentos si no tienes muy buenos instrumentos, ¿no? Sí, hoy en día las librerías de sonidos de instrumentos están cada vez mejor hechas. Incluso me he topado con librerías de bajo, disculpa. Yo sé que No. es un atentado ante todos los bajistas, pero digo, si lo vemos en términos objetivos,
te estás ahorrando un dinero de a lo mejor pagarle a un bajista, ¿no? Sí. Digo, pensando en que no tienes el presupuesto. Si tienes el presupuesto, págale a un bajista. Oh. Aquí pero- se le paga a Juanito, anunció un Fresca Records, se le paga. Y se le paga bien, se le paga bien. Entonces, muchas veces no se tiene el presupuesto y hay cada vez librerías mejor diseñadas que suenan bastante bien, ¿no? Que incluso vienen con errores en la ejecución o estas slides que llegan a ver con el bajo de cambio de nota, se lo replican, ¿no? Y es cuando yo digo, órale, ¿no? Pues cada vez vamos a... Los necesitar- gliciados, ¿no? Los Ajá, los rayoncitos, como le dice Rayoncito, Juanito. yo le digo rayoncito. los rayoncitos. Digo que al final es parte de la ejecución del músico, Sí. pues se pueden replicar y ahí es cuando yo digo... órale, ¿no? Para que se oiga natural, ¿no? Ajá, exacto, para que De se la vea naturalidad. orgánico. Sí, sí, sí. Entonces, si ese sonido aparte lo procesas y le metes algún efecto de corrección o algún procesamiento dinámico de compresión, ecualización, etcétera, pues va a sonar muy bien, ¿no? Y hablamos igual de los pianos, o sea, cada vez hay más librerías, programas, el Omnisphere, que el Nexus, que tal, que fulanito, que es cuestión de clavarse ahí a ver los sonidos y a ejecutarlos, ¿no? Por eso es importante también que el productor o el ingeniero, si va a grabar música, que sepa tocar el piano. Eso es importante, ¿no? Porque hay muchos, he visto, apenas ayer estaba hablando con un amigo que le grabaron la voz en Manzanillo. No fue aquí en Acapulco. Pero el brother que le grabó, él no es músico, él ni siquiera es cantante, no es músico, él solamente es como tipo DJ, pero pues tiene su equipo para grabar y todo. Entonces el brother grabó, pero grabó con desafinaciones. Se grabó la canción desafinada. Y yo le dije, oye, pero ¿qué onda? Que el productor no te dijo que estabas mal, que estabas desafinado. Y ya fue que me explicó, no, mira, lo que pasa es que él no es músico, pues. O sea, él no es músico, él no sabe mucho de música. Por eso es que se le fueron esos detalles. Lo que tú decías es importante, ¿no? Que el que esté grabando o el que tenga su home studio, sí es importante que sepa por lo menos lo básico de música, ¿no? Sí, totalmente. O sea, si eres aficionado o quieres empezar a grabar o a producir algo, sí te recomendaría 100% que te metas también así con el mismo tiempo que le invertiste a aprender audio, que al mismo tiempo le inviertas a aprender música. Porque todos los programas vienen con términos musicales, ¿no? Sí. Vienen subdivisiones de compás, viene el tempo, vienen notas musicales que tienes que saber, vienen muchos elementos musicales que son necesarios para que aprendas, porque como dices, a lo mejor pasan este tipo de cosas y al final no es algo profesional, ¿no? No es algo que digas, wow, está bueno, ¿no? Sino al contrario, que pasas vergüenzas y quedas mal tú en tu aspecto profesional de decir, no, pues entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo, no? No eres músico, no eres... Y aparte es importante aprender música, aún así seas ingeniero de sonorización de bandas en vivo o lo que sea, por la comunicación básica que hay con los músicos, ¿no? Porque no es lo mismo que le digas, oye, quiero que me subas en tal parte, a que le digas, oye, van a ser 4 compases de solo por cada instrumento y necesito que en cada parte suene el instrumento que está tocando. Y si te le dices a un ingeniero que no sabe, se va a quedar así como de, ¿qué? ¿Qué dices? Pero A mí álzame la mano cuando vayas a hacer tu solo, álzame la mano y yo te le subo. Ajá, exacto. Entonces, es importante el tener una buena comunicación con los músicos, ¿no? Entonces sí, les recomiendo que se avienten al menos unas buenas clases de teoría musical, de armonía, de algo, para que vivamos... Entender el lenguaje, pues. Exacto. Practicar el mismo lenguaje y saber que... No, incluso a lo mejor quieres meter un delay en alguna parte y lo metes a como Dios te va a entender y va chocando ahí los pulsos con la canción y en lugar de sonar armonioso suena un desastre, ¿no? Entonces no hay como aprender y mejorar, ¿no? Y superarse. Así es. Oye, ahorita que decían eso, todo eso sale resumido lo de de tener, ¿cómo lo llamamos? Se me fue el nombre. De tener los instrumentos, todo ahí, lo que dijiste antes de... El nombre que estábamos tocando, ¿Home studio de cómo? No, ¿Home studio? el De
¿De los instrumentos? Ajá, los instrumentos que todos los tienes ahí. ¿De los plugins? Esas. Todo eso va resumido a tener una buena computadora, porque todo te lo exige, ¿no? Exacto. Volvemos al principio, o sea, si quieres, a veces te va a salir contraproducente, dices, oye, pues no manches, no me alcanza para un bajista, pues mejor voy a tener, pero oye, pues le tienes que invertir a la memoria, le tienes que invertir al disco duro y al fin y al cabo te va también, ¿no? A sacar más lana. Entonces, Totalmente. o sea, es importante que entiendan que todo eso te requiere de una buena computadora y eso requiere de un buen presupuesto. Claro, una inversión, ¿no? Una inversión. Sí, totalmente, porque puedes intentar hacerlo con una computadora que no tenga tantas cosas, que al final, les digo, les van a empezar a aparecer estos diálogos de tu computadora y ya no puede más, ¿no? Fíjate, eso es importante. Ahorita que dices eso, no lo toqué al principio, pero quiero mencionarlo por los que van a empezar o están empezando. Lo que yo les sugiero, que tengan la computadora que sea exclusivamente para grabar. O sea, que no lo usen para diseño gráfico, que para el Office, que ya sabes, que jueguitos, sino que sea exclusivamente para grabar, no sé, o quizá un poquito de video, pero que sean exclusivas, ¿no? Sí, que tengan orden, yo creo que en su computadora, que no le empiecen a llenar de 1000 cosas, al menos que la computadora los deje, pues ya hagan lo que quieran, ¿no? Pero si están viendo que les costó y que no es realmente la mejor computadora, pero les está sirviendo para lo que hacen, dedíquenla solamente a eso. Que sea solamente la función, grabar, nada más. Exacto. Ya, tú puedes comprar una computadora barata para el home office, ¿no? Exacto, ahí una tablet, ¿no? Ahora Una tablet incluso, sí, así es. Sí, totalmente. Entonces, sí, dedíquenle, yo les recomendaría, dedíquenle el tiempo, dedíquenle la pasión, dedíquenle los recursos a su computadora para que todo pueda fluir de acuerdo a lo que tiene que fluir. Sí. Pues yo creo que estos puntos que tocamos serían como que los básicos para hacer, ¿no? Para empezar tu home studio. Porque de ahí, digo, si nos seguimos, ya hablamos de algo más profesional, de comprar preamplificadores, todos los fierros, y bueno, eso ya, yo creo que ya es algo más profesional, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que ya los puntos que vimos, yo creo que está preciso y muy práctico esos aspectos que vimos para empezar tu home studio, ¿no? Eso sería lo básico, ¿no? Así lo principal es, de todo. Lo principal. Y que pues, se metan entre más, repito, y voy a reiterar en esto, entre más estudien, entre más se informen, van a ser más profesionales y van a empezar a aprender cosas que realmente van a poder aplicar, porque si no estudian y piensan que ya lo saben todo, se van a quedar y van a empezar a hacer cosas que no van a sonar bien, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo, yo hasta la fecha sigo buscando material para actualizarme, que si ya salió tal plugin, que cómo funciona el plugin, porque hay veces que decimos, no, pues es un ecualizador, pónselo. Y ahí vamos y le ponemos el ecualizador, pero no vemos las 50 funciones que tiene ese ecualizador extras que te pueden hacer sonar mucho mejor, ¿no? Entonces yo les recomiendo que estudien y que más siendo cristianos, que digo, supongo que esto está dedicado a músicos cristianos. Sí, así es. Entonces, si eres cristiano y eres músico o quieres emprender esto del audio, de los home studio, de la producción, de la grabación, estudia y dale lo mejor a Dios, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que debemos de hacer. Así es. Pues sin duda es un tema muy extenso y bien apasionante también. Creo que llevamos como hora y media, ya nos pasamos del tiempo que siempre estamos en el podcast. Y eso que hicimos los temas, bueno, tratamos de hacer los temas lo más cortito posible, no abarcar tanto, porque si nos ponemos a hablar a detalle de cada cosa, nomás si nos podemos hablar únicamente de los temas de los plugins, ahí nos echamos 2 horas, ¿no? Fácil. Si nos ponemos a hablar de la ecualización, ahí es otra hora. Si nos podemos hablar de, bueno, es un sinfín de tiempo. Pero bueno, lo básico yo creo que aquí está. Y, bro, de tus consejos sin duda nos han ayudado bastante. Un consejo final que quieras darle a los que van a iniciar o quieren iniciar su home studio, un consejo general. Yo creo que antes de comprar algo, investiguen. Eso es investiguen sus opciones, investiguen de acuerdo a su presupuesto. Métanse a foros, métanse a ver videos. Pregúntenle a amigos que estén que sepan, ¿no? Que sepan de eso, y después de hacer toda esta búsqueda, escojan su opción, porque a veces nos dejamos llevar porque tales audífonos los ocupa fulanito,
O que no, es que Chris Rocha, el guitarrista que me encanta, usa estos, me quiero comprar estos. Pero a lo mejor a él le funcionan, o a lo mejor está tocando con esos porque los patrocinaron, ¿no? Claro. Y ahí vas y los compras y los escuchas y no te encantan, o a lo mejor para la aplicación que le vas a dar no te funcionan. Entonces sí les recomendaría que investiguen. Entre más información sepan del producto y cada cosa, cada componente que trae, van a sacarle más provecho. Entonces no se conformen con solamente buscar en Amazon interfase de audio y compren la primera, ¿no? Sino analicen realmente lo que van a comprar y las opciones que tengan para que tengan... Ahorita es más fácil, pues, porque si ves pues, supongamos, te sale la primera interfaz, checo el modelo y me voy a YouTube. Exacto. Y ahí YouTube te sale todo y te dicen los Sí. consejos, el CD que te sirve, para Que no, qué. sí, así me Sí. pasó a mí. No, que esta no la compra, que no sirve o que tiene esta Ujú. falla. Ajá. Y ahí No, te das yo lo cuenta. que hago, Sí. por ejemplo, es si tengo dos opciones, siempre en YouTube hay algún gringo ñoño que hizo ya un Scarlett contra Behringer, ¿sabes? Como los En- teléfonos, ¿no? Ajá, Sí, exacto. sí. Entonces métanse a ver esos videos y vean los pros y las contras de cada cosa. Si no saben inglés, ahí tienen subtítulos ahora en YouTube. Y pues sí, yo les recomendaría eso y que no dejen de estudiar. O en los foros, también a mí me han servido mucho los foros, ¿no? El Exacto. Spasonic y todos esos foros de Ajá, exacto. música o de grabación. Sound Gear. creo Porque que ahí, hay ahí otro. sí son gente ya más ingenieros que a veces Sí, comentan. Exacto. Gente más especializada. Exacto, y que sean ingenieros, eso, porque hay veces que son audiófilos, que es gente que le gusta esto, onda de escuchar en alta definición y así, y te dicen, no, que estos audífonos son los mejores, que esto, pero son productos diseñados para escuchar música, no para trabajar el audio. No, para Correcto. mezclar. Entonces, Exacto. es- No, pues vean todas las muy buen especificaciones. consejo. Excelente consejo, brother. Y pues ya. Pues se ve que Fermata hizo efecto aquí. Valió la pena. Oye, sí, hablando de Fermata o G. Martel. Yo creo que es más importante el alumno que la escuela. No se quiere comprometer. No, porque sí, porque les puedo decir Fermata, pero a lo mejor les toca trabajar con algún Fermato que no es bueno y me va a hacer quedar mal, ¿no? Ah. Entonces yo digo pero también hay personas en G. Martel que son compañeros y que trabajo con ellos y que son unas personas trabajando súper profesionales, súper de alto nivel, que mis respetos. Así que yo siempre digo que es mejor hablar de la persona que de la escuela. No, pero también puede ser como un rango, ¿no? Hay como, por ejemplo, están las universidades que tú dices, no, pues está la Ibero, está, no sé, Mira, de a lo las mejor privadas, tú dices, oye, pues es hace más. 8 años te diría que Fermata. Ahora, hoy en día, no sabría decirte qué escuela es mejor, porque hay muchas buenas y cada vez son mejores. Eres político. No pasa nada. No se quiso enlazar aquí mi brother y a él. No, pues brother, un gusto, la verdad. Y como siempre, pues les comentamos que las personas que están aquí es porque saben del tema de los que estamos Claro, tocando, ¿no? siempre. Y no manches, no fue la excepción con Yael. Aprendimos un buen aquí, ¿no? Muy enriquecedora la No plática de hoy. manches, sí, la Ay. verdad, muy padre, brother, y sí, la verdad tienes un buen conocimiento y ojalá te puedan contactar si necesitan no sé si no Tu Sí, Facebook, claro. puedes dar tus Sí, tus redes sociales. En cualquier lado me encuentran como Yael Melchor, YAEL Melchor. Cualquier duda, cualquier cosa que quieran. Como Gaspar, incluso- Melchor y Baltasar. Ándale, sí. Pásame el chor. ¿Qué, que pase Yael? No, que me pase mi chor. Juanito. Sí, cualquier duda, cualquier capacitación que quieran tener, incluso para su iglesia, aplicaciones de audio, aplicaciones de streaming, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos para También hacerles. grabas, ¿no? Mezclas. Grabo, mezclo, Masterizas, produces. produzco, masterizo, todo. Hago de comer. Vende relleno allá en la calle 5 de Guido. Muy bueno, por cierto. Buenísimo, tu relleno. No, pues brother, de verdad, y espero que les guste, amigos, hermanos, banda, musiquera. Entonces, eso es muy padre, los consejos, y para todos los que quieran empezar, no es tan complicado, pero sí se necesita un poco de inversión. Y que escuchen todo el podcast para que aprendan. Claro, por Así supuesto. es.
Chicos, compártanlo y recuerden seguirnos en las plataformas. Dios les bendiga, amigos y colegas de Podcast Músicos Cristianos. Si Dios lo permite, nos vemos el siguiente miércoles. Que Dios te bendiga. Saludos.